El señor que me retuvo me dijo que me retenían para que supiera quién mandaba en el país. ¿Sí? Entonces, que ellos habían pedido el apoyo y como yo me había negado, entonces me demostraban de que ellos tenían el poder y que tenía que cumplir. Y esas eran las condiciones, que el que no pagaba me moría, entonces tocó conseguir la plata prestada para poder vivir. La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP pudo establecer, en el marco del caso 01, que investiga los secuestros, que en Tolima, norte del Huila y Quindío, las FARC-EP empezaron a usar el secuestro y la extorsión como una política para financiar su organización criminal y para ejercer control social y territorial. Esas prácticas, que luego se extendieron a otros lugares del país, hacen parte de los patrones criminales identificados por la JEP, que desplegó la extinta guerrilla. Por ejemplo, en el caso de nosotros, alguna vez nos quemaron un camión en el Limón, gracias a Dios no se quemó total, pero era una forma de presionar para el pago de la extorsión. Muchas amenazas, eso sí, siempre ocurrió la amenaza, porque pues la gente, lógico, no va a regalar el fruto de su trabajo, sino que por las amenazas le tocaba recurrir a pagar esta extorsión. Yo recibí varios mensajes de que tenía que dar un apoyo, una contribución, ¿sí? Por tener ese predio allá y estaba haciendo unas actividades agrícolas. Entonces, que por uno trabajar tenía que pagar un impuesto. Entonces, desde 1997, las FARC-EP aprobaron la política de secuestro y la extorsión como una forma de financiación de la guerrilla. Esta iniciativa fue llamada el Impuesto a la Paz y en 2000 la nombraron la Ley 002. Aquí tocaba pagar esta famosa vacuna para poder operar como comerciante. Entonces tocaba subir con este dinero a las montañas a entregar la extorsión. Después de que la JEP imputó a los comandantes del último secretariado de las FARC-EP como máximos responsables de los secuestros, y luego de que ellos reconocieron los hechos, la JEP llamó a los mandos medios para que respondieran a las demandas de verdad que tienen 150 víctimas de esta región. Algunas de las víctimas, por ejemplo, quieren saber por qué los secuestraron, sobre todo cuando no tenían mucho dinero. En el proceso de contrastación judicial, la Sala de Reconocimiento de Verdad documentó que la información para elegir a sus víctimas venía de los milicianos que vivían entre los civiles o de simpatizantes y colaboradores de la extinta guerrilla. La JEP pudo encontrar además que las víctimas de extorsión y secuestro, en efecto, eran personas que no tenían los recursos suficientes para pagar lo que pedía el Comando Conjunto Central de las FARC-EP. Yo lo veía muy lejano, porque uno dice, pero a uno lo secuestran cuando tiene mucho dinero, pero eso es lo que uno nunca piensa. O sea, no cree, porque dice uno, yo no tengo plata, y uno cree que, como dicen ellos, que le hacen inteligencia, entonces van a saber que uno no tiene. La Sala de Reconocimiento de la JEP también encontró prácticas que denigran la dignidad de las víctimas de secuestro y sus familias, como el intercambio de secuestrados por familiares. Eso pasaba, por ejemplo, cuando la persona en cautiverio se enfermaba. Yo negocié con ellos durante estos 6 meses, pedían una cantidad grandísima. Nosotros no éramos el músculo financiero, mi papá era el músculo financiero. Entonces tocó picar aquí, picar allá para ir recolectando y poder cumplirles con la cuota de ellos. La última cuota, que fue en noviembre, que la subí, hablé con Armando Pipas, me recibió allí en Naranjal, en el Cañón. Le pregunté, le dije, mi papá dijo, ya viene bajando, pero hay cambio de planes, usted se queda. Dije, listo, suelta a mi papá, yo me quedo. Aunque la mayoría de las víctimas de secuestro eran hombres adultos, también fueron privados de la libertad ancianos, menores de edad y mujeres. En el proceso de investigación de la JEP en el caso 01, que investiga secuestros, la sala conoció que existían directrices de los jefes de las FARC-EP para dar un buen trato a los secuestrados. Pero en la práctica, quienes ejecutaron las órdenes sometieron a las víctimas a tratos inhumanos y las redujeron a un valor de cambio. Las familias de los secuestrados también sufrieron incertidumbre porque muchas veces no recibían noticias de su ser querido. uno no sabe qué va a pasar, ¿sí? Si la familia llegó a Ibagué, si consiguieron la plata, ¿sí?
si me salvo, si me rescatan. Eso es duro, durísimo. Nosotros en la ausencia de mi papá, nosotros no tuvimos nunca una seña de que mi papá estuviera vivo. Nosotros la incertidumbre de que estuviera vivo no era tremenda y nosotros, sin embargo, periódicamente subimos los valores que podíamos ir recolectando para completarle la cuota que habían pedido. La JEP ha podido establecer que efectivamente algunos secuestros terminaron con la muerte o el asesinato de la víctima, y en algunos casos, además, hubo desaparición forzada, violencia sexual, tortura y otros actos crueles y denigrantes de la dignidad humana. Al tener que pagar el derecho a vivir, entonces eso me afectó mucho y me tiene afectado. Yo ando reportado en los bancos, entonces yo no tengo derecho a un crédito y no tengo un trabajo estable, entonces es muy difícil conseguir un recurso para trabajar. No solo por lo que le quitan a uno, sino por lo que deja uno producir en años.